Este vídeo forma parte de nuestro trabajo donde proponemos otra revolución. Esta vez es una revolución política que, si funcionara, sin duda cambiaría el mundo. Hay un trabajo escrito que lo puedes encontrar en nuestra página web y además este vídeo. Y de momento es el material que tenemos, aparte de la página web, para promover esta revolución política. Desde hace años llevamos pensando crear una constitución para los países que sustituya a la constitución que tienen los países, pero llevamos retrasándolo porque entendemos que el mundo, que la gente no está preparada para una constitución que realmente creara sociedades distintas de las que hay ahora mismo y que fueran progresistas entendido única y exclusivamente en el sentido de facilitar que la gente viva cada día mejor. Y no al revés, que es lo que está pasando en todo el mundo con independencia de quién gobierne. Es indudable que el mundo va a peor, que todos y cada uno de los países occidentales, considerados ricos, van a peor, se vive peor en esos países. Entonces, dado que esa constitución no sería comprendida, y por tanto no tendría buena acogida, hemos decidido no hacerla de momento. Sin embargo, en estas últimas semanas he estado viendo, bueno, llevo años, pero de una forma más concreta, en estas últimas semanas, me han contactado cierta gente que quiere hacer un mundo mejor, y he visto algunas propuestas de gente que incluso algunos conozco, algunas propuestas para realizar ciertos cambios, incluso un cambio completo del sistema. Y eso es lo que me ha llevado a volver a pensar en esa constitución. Recordando que lo descartamos porque no es viable hoy en día, se nos ha ocurrido algo concreto para obligar a los políticos a que hagan un programa electoral que sea progresista. Y por tanto no puede ser ni de derechas, ni puede ser de izquierdas, ni puede ser conservador, ni puede ser socialista. Y por tanto estoy hablando lógicamente de algo transversal, que no es una cuestión de ideología, sino es cuestión de estructura, de que tengamos unas estructuras sociales que permitan mejorar el mundo, porque esto no es cuestión de personas, como dice la gente de forma equivocada. No, esto es un problema, es una cuestión de estructuras, es una cuestión de sistema. Y precisamente las normas básicas que crean esa estructura, que marcan las cuestiones fundamentales del funcionamiento social, son las que atacamos con estos 15 principios. Son 15 principios. Entonces, proponemos una revolución política. En realidad es una revolución global, es una revolución social. Lo que pasa es que con inicio en la política. Entonces, ya hemos dicho, son 15 principios de un programa electoral progresista y voy a comentarlos brevemente. Voy a leer cada uno de ellos y luego voy a hacer un breve comentario. El principio número 1 dice: la sociedad civil debe poder controlar las instituciones. Esto ya sería un vuelco absoluto a cómo funciona el mundo, porque es la metamafia institucional la que controla
completamente a la sociedad civil. Principio número 2. La metamafia institucional no puede tener control alguno sobre el sector social. El sector social debe crear sus propias normas y registros de organizaciones al margen de las instituciones. Bueno, uno de los problemas que tenemos, sin lugar a dudas, es que el sector público, consciente de que su enemigo puede ser el sector social, es decir, el sector que engloba a todas las organizaciones no lucrativas, que realmente podría sustituir al sector público. Por eso lo que ha hecho ha sido prostituirlo, corromperlo. Y ese es el gran problema que tiene el sector social, que además los políticos, al corromperlo, han conseguido, bueno, no solo corromperlo, sino que al hacer público que lo han corrompido o que es corrupto, lo que han conseguido es que cada día la gente valore menos las asociaciones. En general, sin distinguir a una gran organización internacional completamente corrupta de una asociación creada por unos pocas personas muy comprometidas con lo que hacen y con la mejora de alguna forma probablemente no del mundo, pero sí por lo menos de ayudar a ciertas personas que sufren las consecuencias del sistema de la metamafia institucional. Bien, principio número 3. Se impulsará la creación de una estructura privada de financiación y control del sector social que distribuya el 0,7 del Producto Interior Bruto más otro 0,7 voluntario que actualmente asignan las instituciones al sector social en España. Así es como funciona en España. Bueno, de lo que se trata es como existe en el Reino Unido, aunque el Reino Unido tiene una parte mixta. Antes era más puro en el sentido de que la financiación era única y exclusivamente privada. Sin embargo, estamos viendo que hay muchísima financiación pública y que ha llevado a corromper las mayores organizaciones no lucrativas inglesas. Bueno, entonces el tema es crear una estructura privada distinta de la que existe ahora mismo en el sector social, y que esté financiada y que ellos mismos decidan, que el sector social mismo decida, sin intervención política, cómo distribuye todo ese dinero. Principio 4. Los jueces, como última garantía del control de la legalidad, deben ser controlados por la sociedad civil, como establecían las Cortes de Cádiz de 1812, que se suele llamar la PEPA, es decir, siendo tribunales populares quienes juzguen la prevaricación de los jueces, limitándolo a las sentencias firmes, siempre que éstas hayan sido recurridas en otra instancia. Este tema es fundamental. Nosotros lanzamos una petición que ya han firmado más de 4.500 personas, que es precisamente en este sentido. Es decir, mientras los políticos, la metamafia institucional, controla a los jueces, tendremos un sistema corrupto y decadente. Entonces, la única forma de hacer que los jueces hagan cumplir la ley a todo el mundo, incluyendo la metamafia, las grandes empresas, a todo el mundo, es juzgando nosotros, que la sociedad juzgue a los jueces, de forma que si prevarican sean condenados, no como ahora, que si prevarican son encubiertos por otros jueces. Principio 5. Se considera prevaricación judicial cuando un juez desestime un recurso donde se refiere al artículo incumplido por la resolución impugnada. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Que si un juez actúa en contra de un artículo concreto, de una ley concreta, y tú lo recurres diciéndole, oiga, que no está cumpliendo este artículo, y a pesar de eso desestima el recurso, ahí ya está prevaricando, sin tener en cuenta las consecuencias del asunto, porque la gravedad del asunto es que que el juez no está cumpliendo la ley. Esa es la gravedad del asunto, no las consecuencias del asunto.
Principio 6. Lo mismo. Se considera prevaricación administrativa cuando un funcionario desestima un recurso donde se refiere al artículo incumplido por la resolución impugnada. Es decir, lo mismo que con los jueces, con el resto de la metamafia institucional, incluyendo los gobiernos. Principio 7. Se considerará prevaricación administrativa cualquier injerencia en el sector social, como la constitución de asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de organización privada sin ánimo de lucro, así como las subvenciones a cualquier organización del sector social. Realmente todo esto que se dice en este principio son cosas que lo hacen en todos los países del mundo y lo hacen para corromper el buen nombre del sector social y para controlarlo. Y para controlar a los activistas. Por eso hay que considerarlo delito. Principio 8. Se considera delito grave el déficit público. Bueno, esto habrá muchísima gente que no esté de acuerdo con este principio, pero es un principio básico. Es un principio básico en nuestra vida privada, que no podemos gastar más de lo que ingresamos. Pues eso hay que trasladarlo al sector público y realmente no hay ninguna causa, no hay ningún motivo que justifique el déficit público, porque si hiciera falta más dinero para una gran crisis o lo que sea, siempre se puede hacer recortando de otros gastos o siempre se pueden incrementar los impuestos, que es mejor cualquiera de estas dos cosas que el déficit público. El principio 9. Los gobiernos de países con una deuda pública superior al 60% del Producto Interior Bruto se comprometerán a reducir la deuda en un 2% anual. Bueno, esto es algo evidente. Vamos a ver, desde hace años, desde la crisis financiera, la mal llamada crisis financiera, crisis internacional financiera del 2008, los gobiernos han endeudado una barbaridad por dos motivos: para comprar votos y por la corrupción, para llevarse el dinero público. Estos han sido los dos motivos principales para aumentar la deuda pública de una forma brutal, sin precedentes. Ese límite del 60% es el límite establecido, por ejemplo, en la Unión Europea y establecido por todos los expertos que con una deuda pública superior al 60% tiene una consecuencia muy negativa en la economía y, por tanto, en la vida de la gente. Por eso decimos que deben reducir la deuda en un 2% anual. Un 2% anual es realmente poco en el mundo del macroestado, es decir, en un mundo en el cual, por ejemplo, la Unión Europea de media, las instituciones nos roban más del 50% de lo que producimos, y desde luego no lo utilizan para hacernos mejor nuestras vidas, sino todo lo contrario, lo utilizan no solo para enriquecerse, sino para hacer peor nuestras vidas. Y que tengamos creando problemas como el desempleo, como que se cierren las empresas, etc. Bueno, principio 10. Los delitos de los funcionarios públicos prescribirán a los 15 años, comenzando el plazo cuando las víctimas tengan toda la documentación relacionada solicitada. A menudo la víctima pide la documentación para ver qué es lo que ha pasado en un procedimiento de cualquier tipo, sea administrativo, sea judicial o sea militar, y sin embargo no le dan esa documentación. Bueno, no le dan esa documentación para que no la tenga y así no pueda denunciar al funcionario. Bueno, pues vamos a hacer lo que no prescriba. Eso por un lado. Y luego por otro lado, que hay prescripciones de delitos de la metamafia institucional de 5 años o de menos. Es absolutamente ridículo, porque la mayoría de los casos es que no nos da tiempo ni siquiera saber quién es el que nos ha hecho algo o que se ha cometido un delito. Principio 11. Todos los delitos de los funcionarios públicos tendrán pena de prisión. Es que un funcionario público
Bueno, no es que sea una vergüenza, es que es totalitario y decadente que un funcionario público pueda cometer un delito y no tenga pena de prisión. Principio 12. La responsabilidad patrimonial del Estado se establece en 10 años, actualmente en 1 año, desde que la víctima tenga toda la documentación. Actualmente en España te dan 1 año y al año prescriben la responsabilidad del Estado y de todas las administraciones públicas, sean municipales, sean autonómicas, sean organismos autónomos, por ejemplo sanitarios. En 1 año prescriben la responsabilidad. Es algo que no puede ser. Desde luego, en unas administraciones públicas al servicio de un ciudadano, esto no es posible, esto no es democrático. Principio 13. Las actuaciones de organizaciones privadas no estarán sujetas al derecho administrativo, como actualmente sucede con los colegios profesionales. Es una auténtica vergüenza que el derecho administrativo, que está creado para que las instituciones no tengan responsabilidades, extiendan este derecho administrativo a los colegios profesionales. Esto es el germen. Esto ocasiona que los colegios profesionales sean auténticas metamafias, auténticas mafias protegidas por la metamafia institucional y por la jurisdicción contencioso administrativo, que son los jueces de los más corruptos que hay, porque suelen mirar hacia la administración pública a la que pertenecen. Son jueces totalitarios. Principio 14. Considerando que las organizaciones internacionales, intermetamafias, se han convertido en un peligro para las democracias y para los derechos humanos, se dejará de financiar y pertenecer a las mismas, salvo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, aparte hemos visto la vergüenza que ha pasado con la declaración de pandemia del coronavirus por parte de la Organización Mundial de la Salud, que ha cambiado de ideas cada 2 por 3, que ha recomendado cosas que luego se ha descubierto que han asesinado a un montón de gente, etc. Pero ya no solo esto, sino que también ocasionado por estos años de, yo diría, años de desorientación por parte de todos, como Naciones Unidas y la Unión Europea han potenciado, han promovido, han pedido a los gobiernos que sean más totalitarios. La propia Naciones Unidas ha eliminado sus derechos humanos, ha promovido eliminar sus derechos humanos. Y lo mismo ha pasado con el Consejo de Europa y la Unión Europea. Y por tanto, las organizaciones internacionales no solo nos salen carísimas y no solo promueven el totalitarismo, sino que realmente empeoran nuestras vidas, empeoran nuestras sociedades, empeoran la política. Principio 15. Si ningún partido político incluye estos principios básicos, la mejor opción es la abstención activa. No se puede votar a partidos políticos que no promueven estos principios. No se puede votar a partidos políticos que lo único que son mafias para enriquecer, mafias para conseguir votos, para enriquecer a sus capos. Bueno, ¿cómo participar? Podemos participar divulgando los 15 principios por todos los sitios, y si no estamos de acuerdo con los 15, pues divulgando algunos de estos principios, contactando con políticos para que conozcan los principios, con periodistas, con activistas, con asociaciones, etc. O incluso para que haya gente que cree versiones distintas de la nuestra. Porque aquí lo principal es, sin lugar a dudas, que se exijan cosas concretas a los políticos. Porque nosotros
desde hace años venimos diciendo que lo que hay que hacer es, por un lado, frenar la decadencia, y estas medidas frenan la decadencia, y por otro lado, construir un sistema distinto, que desde luego sin instituciones o con pocas instituciones. Estos principios sirven para ambas tareas. Es una declaración que si se lleva a cabo, que si se promueve, que si se utiliza, que si entre todos hacemos que se conozca, que se extienda, que entre en el debate público, que entre en los medios de comunicación y que de esa forma se presiona a los políticos para que los políticos empiecen a tenerlo en cuenta, si además aprovechamos que cada día hay menos gente que vota a los políticos, si aprovechamos que se están creando nuevos partidos políticos para orientarlos en esta dirección, podremos conseguir al menos frenar la decadencia y también que poco a poco, sin lugar a dudas, vayan cambiando las cosas. Espero, pido a todo el que vea este vídeo o lea nuestros documentos que lo divulguen, que participen en esta auténtica revolución política.